Mesa Chica. Y ahora vamos a hablar de economía con Daniel Artana. Daniel es economista jefe de Fiel y uno de los hombres más consultados por el Círculo Rojo, como dicen, como hace 15 años que vienen hablando de esto. Daniel, ¿cómo andás? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación, José. Una parva de dólares. ¿Cuánto hay que preocuparse por el dólar hoy en la Argentina? Bueno, lo que hemos tenido es un cambio negociado entre el gobierno y el Fondo Monetario que le permite al Banco Central, en realidad modificamos el esquema de política cambiaria. Desde el acuerdo 2 con el Fondo teníamos un esquema de flotación libre dentro de una zona de no intervención, así se llamaba. Y hoy tenemos en realidad una cuestión que llamaríamos de flotación sucia. El Banco Central ahora puede intervenir si dentro de la zona de una intervención si cree que hay movimientos bruscos que así lo ameritan, y además tiene la facultad de vender más dólares por día de los que tenía habilitado según el acuerdo anterior si se toca el techo de la zona, que es 51,45, número que hoy parece muy alto, pero en una economía inflacionaria, capaz que para cuando estemos en la elección, está cerca de ese valor. Entonces es importante que eso te genera la sensación de que tenés un ancla. Entonces la pregunta es, ¿tiene razón el Banco Central para vender? Y tiene. ¿Era necesario esto de flotación sucia? Y yo diría que en un año electoral donde hay mucha incertidumbre y donde en general nosotros, la mayoría del mundo utiliza esquemas de flotación y en realidad con esquemas de inflation targeting. Ahora, en la Argentina nosotros que tenemos una economía bimonetaria en la cabeza de todos nosotros, y eso era difícil de imponer, sobre todo en un año electoral y cuando además el inflation targeting fracasó, no porque por ahí estuviera mal, sino porque había inconsistencia entre la política, ¿no? Claro, bueno, en la inconsistencia esta, que la hemos hablado alguna vez con vos, entre lo que el gobierno era muy ambicioso en materia de inflación y poco ambicioso en materia fiscal, eso generó un choque. Pero volviendo más a la situación de hoy, en la incertidumbre que uno tiene, en general la mayoría de los economistas argentinos estábamos a favor de una cosa más al estilo de lo que tenés ahora. El fondo había sido bastante renuente, porque en general el resto del mundo es flotador, entonces están acostumbrados a que eso funcione en otras partes. Bueno, acá la volatilidad que se generó hace unos 10 días atrás creo que terminó de convencer a todo el mundo que por ahí hay que hacer un esquema de transición y después que se despeje la incertidumbre electoral, tratar de ir a un esquema, sí, donde uno quizás puede intentar ir tratando de hacer lo que hacen otros países con éxito. Recordemos que los países que tenían características como la nuestra fueron a esquemas de flotación después de muchos años. Fue el caso de Israel a principios de los 90, de Perú, y en general con esquemas de zonas cambiarias muy estrechas, con intervención del Banco Central. Es decir, me parece que hoy estamos con algo que puede ayudar a anclar las expectativas, que es un poco lo que se necesita de para que la inflación ceda. Daniel, es tarde, la gente está en su cama, está en la casa viendo el programa y dice, bueno, ¿cuándo y cómo se soluciona la inflación? Mira, yo creo que la inflación, en definitiva, depende de lo que vos haces con tu política monetaria, cambiaria y fiscal. La suma de factores, es decir. Bueno, ese conjunto de cosas, yo creo que eso, si te creen en que tenés una política consistente, lo haces con poco daño sobre el nivel de actividad. Lo que le pasó un poco al gobierno es que entró en una zona donde perdió, o sea, sobreactuó el año pasado en materia de política monetaria y fiscal para tratar de ganar credibilidad. La tasa de interés se fue a niveles astronómicos. Después empezó a ceder, como estaba en la lógica del círculo virtuoso del programa 2 con el fondo, en el cual te ibas hacia el piso de la zona de intervención. La tasa de interés había cedido bastante y ahí a partir de mediados de febrero hubo un clic. En parte por la aceleración de la inflación del primer trimestre del año, que ya se veía en un mal dato de enero y en malos datos de la primera quincena de febrero. Se te empieza a abrir el riesgo país respecto de otros países en las condiciones similares a las nuestras, como pueden ser Ucrania y Ecuador. Empezar a tener ahí malos datos económicos, la política que te empieza a meter la cola y empieza a armarse como un círculo vicioso. Y lo que tratan de hacer ahora es poner el poder de fuego que tiene el Banco Central para tratar de reganar otra vez credibilidad, porque sin credibilidad es mucho más difícil hacer política económica. Hablabas de credibilidad y Brasil aparece como uno de los factores, Brasil aparece como uno de los jugadores de la región, que siempre cuando hablamos de Argentina mirás el espejo de Brasil. Fíjate lo que decía el presidente brasileño respecto de las elecciones en nuestro país y después lo analizamos. Eu como cidadão, todos aqui como cidadãos, tenho a preocupação
de que volte, né, o governo anterior do Macri. A presidente, né, anterior era ligada com Dilma, com Lula, com a Venezuela de Maduro e de Chaves, com Cuba. Se isso voltar, com toda certeza a Argentina vai entrar numa situação semelhante à da Venezuela. Eu espero que os nossos irmãos argentinos se conscientizem disso, né? Se o Macri não está indo bem, paciência até, vai lutar para melhorar, ou alguém da linha dele. Agora, que não pode é voltar. Cristina Kirchner. ¿El mundo necesita que a la Argentina le vaya bien? O mejor dicho, tenés a Donald Trump por un lado, con el Fondo Monetario dando algunos beneficios o bendiciones que antes no permitían. Tenés a Bolsonaro empezando a hablar de manera explícita de lo que ocurre en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, primero, más que al mundo nos interesa a nosotros no entrar en un experimento populista estilo Venezuela, porque los venezolanos la están pasando muy mal. Así que... ¿Ese sería un experimento con Cristina? Bueno, eso no lo sabemos. Yo creo que hay mucha gente que cree eso y creo que si la gente repara en el libro... La pregunta es si después de tener un segundo mandato con una economía que no le fue bien, donde se usó hasta el último dólar de libre disponibilidad que había, dejó el país con reservas netas en cero, o sea... Uno está en la cabeza de la expresidente, si le toca volver a ser presidente, intentar distribuir lo que no hay. Porque no hay plata para repartir. Pero acá. hay gente que te mira y dice, bueno, pero Daniel, yo estaba mejor, bueno, pero la crisis no era por Cristina. Viste que te debe pasar. Bueno, ahí se mezclan. Yo creo que es difícil que la gente por ahí entienda que parte de los problemas que hubo durante la gestión del presidente actual se originan en la herencia que recibió. En parte por culpa del gobierno que no explicitó esa herencia. Pero esto es claramente así. Argentina tenía un desequilibrio fiscal y externo que no eran sostenibles, tenía un atraso cambiario muy importante y el gobierno actual en algunas cosas avanzó, en otras no. Entonces, pero era invisible esa herencia para muchos. No era invisible. Lo que pasa que a ver, para mí es muy claro lo que pasó. Mientras hubo abundancia en la Argentina, te sobraban dólares por los precios de la soja, que estaba a 500, 600 dólares la tonelada. Habías heredado el kirchnerismo una situación fiscal holgada. Había heredado un superávit externo. Cuando asume Kirchner el año 2003 era 6 puntos del PBI el superávit externo. Entonces vos tenías margen para expandir el gasto doméstico, en particular el consumo. Hoy no estás en esa situación. Por más que el déficit externo ha bajado mucho, este año va a terminar en 1 de déficit. No tenés espacio agregado para poder gastar por encima de tus posibilidades. Pero el populismo siempre encuentra cajas. El populismo, no, mira, el populismo se termina, en la experiencia del populismo, hay muchos libros escritos sobre el populismo por economistas de primer nivel. Siempre termina mal, cuando se acaba la plata. Ahora, si nosotros vamos a votar populismo sin plata, creo que entramos al libro Guinness de los récords, digamos, porque la gente se seduce por el populismo cuando hay plata para distribuir. O sea, cajas, estatizaste las FJP, usaste la reserva del Banco Central, usaste el boom de las commodities, ninguna de esas cosas está más disponible. Entonces, no sé, yo creo que hay gente que piensa que por ahí puede hacer algo parecido a lo que le tocó hacer. Bueno, lamentablemente falleció el expresidente Alan García de Perú, terminó en su primer mandato en una hiperinflación y en su segundo mandato hizo una política más ayornada con lo que hacen otros países exitosos de la región. Pero no parece, por las declaraciones de gente que está muy cerca del expresidente, por lo que ella ha volcado en el libro este que acaba de publicar, que tenga mucha vocación de cambio. Ahora, puede hacerlo, va a tener poco tiempo para demostrar, porque en general la reacción que va a haber si ella es elegida presidente va a ser negativa. Ella lo sabe, digamos, cuando uno mira las cajas y tenés al candidato a gobernador o precandidato a gobernador de la provincia de Kicillof, que la asesora, mira y debe ver la macro y la deuda. ¿Vos crees que viene otra vez para los argentinos la pesada herencia? Pero la pregunta es, vos en esto tenés, de algún lado la plata la tenés que sacar para poder gastar. Entonces, si no conseguís quien te preste y no tenés reservas para usar y no tenés algún fondo que tenías guardado para ahí para distribuir, se la tenés que sacar a algún otro argentino. Entonces, en esos procesos generan normalmente muchas tensiones. Vos fíjate que es un poco lo que quisieron hacer con la fallida 125 y se les levantó el campo porque hay un límite a lo que la gente está dispuesta a ceder de su esfuerzo.
Entonces, yo no veo mucho espacio para intentar hacer eso. La forma en que se ha hecho cuando se acaba la plata, en muchas veces en la historia, como está haciendo Maduro en Venezuela, con una dictadura feroz que está sojuzgando al pueblo venezolano, en una cuestión que mucha gente acá defiende, en general gente que está cercana a Argentina, que es incomprensible. ¿Cómo ¿Por qué crees que hay gente que defiende Bueno, no lo Venezuela? sé, por ahí, porque a veces la ideología le tara la cabeza a la gente, pero así como las dictaduras de derecha han sido muy nocivas, las dictaduras de izquierda también. Las dos son horribles, de un lado y del otro. No podés ser una persona democrática y criticar a la dictadura de derecha y avalar a la dictadura de izquierda nada más que porque tenés alguna simpatía. Hay ciertas cosas que están mal y punto. No importa si la hace alguien que en algún momento fue amigo. Si vos ves un amigo tuyo mañana robando, no sé, un auto, ¿qué le vas a decir? ¿Porque es amigo tuyo que está bien? No, está mal, viejo. Lo que está mal, está mal. Lo que hace Maduro en Venezuela es una cosa trágica, como han tenido qué sé yo, otros experimentos de dictadura del otro lado del mostrador en la región, que también han sido nefastas. Entonces, igual es increíble que esto que vos decís, que cuando es una dictadura de un lado se justifica, cuando es una dictadura que no se justifica ninguna de las dos. Coincido con vos, pero hay como una adaptación hoy de valores, de acuerdo a si te conviene o no te conviene. Lo mismo con el tema de yo creo que le haría números. un gran favor a su propia candidatura si la expresidente saliera a decir claramente que ella está en contra de lo que está haciendo Maduro en Venezuela. ¿Por qué crees que no lo hace? No lo sé. Habrá que preguntarle a ella, yo no puedo responder eso, pero yo digo, ella o la gente cerca de ella tendría que salir claramente a decir, mirá, acá hay un límite. Yo podía simpatizar con algunas cosas que sean Chávez, Maduro, pero acá hay un límite. Te voy a llevar una frase polémica del economista Carlos Melconian. Veamos qué es lo que dice. El presidente creyó que la inflación era fácil y no es fácil. Que venías con la idea de que tu sola presencia, la lluvia de dólares, entonces yo voy a morirme diciendo fue mal asesorado. ¿Cuánto pesan los asesores en una materia de gestión económica? No, pesan. El presidente, cualquier presidente, me imagino que escucha a mucha gente. Ahora, en definitiva, el que toma las decisiones para bien o para mal es el presidente, ¿no es cierto? ¿Y crees que hubo mala praxis o cayó el mundo? Yo creo que hubo acá, había una situación económica muy compleja y dividiste las decisiones económicas en por lo menos 6 cabezas. Yo creo que eso fue un error y se pagó ese error. Y después hubo, en una economía que tenía en el propio diagnóstico un elevado déficit fiscal, hubo un esfuerzo importante por recortar algunos subsidios que se gastaron en otra cosa. Entonces ahí faltó, no sé si fueron la jefatura de gabinete, si fue los primeros funcionarios que él tuvo en el área económica, pero realmente faltó entender cuál era el verdadero problema que tenía la Argentina. La Argentina tenía un problema externo y un problema fiscal y un problema inflacionario. Y había un momento para empezar a hacer las cosas. O sea, una cosa era avanzar gradualmente, otra cosa es lo que yo he llamado en su momento la inacción fiscal. Si vos mirás el déficit fiscal de los 2 primeros años del gobierno actual, no bajó. Es así. Daniel, muchas gracias. A vos, José. Los dejamos con lo que el día se llevó. Ya está Pancho, todo el equipo, para cerrar el día un poco mejor de lo que comenzó. Dale.